Buenas tardes. Ay, muy fuerte. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, yo estuve pensando... Juro que estoy parada. Bueno, había pensado hablar o mixturar un poco, tal vez algún contenido de derecho de trabajo, con la política. Y alguna caracterización histórica con la política de hoy. Porque en definitiva, como decía Jauretche, la historia es la política del pasado y la política del presente será la historia del futuro. Así que bueno, esperamos hacer bien la historia que nos toca entonces. Y el derecho no es más que la cristalización normativa de las pujas políticas, las pujas que se dan, las pujas de poder que se dan en la sociedad, que en definitiva todas terminan siendo por el reparto de la riqueza, y todas terminan siendo para que desde este lado de la mesa, de donde estamos nosotros, que es desde el lado del trabajo, para que haya ese famoso 50-50 entre el capital y el trabajo. Y eso se cristaliza en leyes. Así como también, por supuesto que sí, la otra puja por el 50-50, que es la que llevamos adelante muchas mujeres y muchos hombres también, por suerte, es por erradicar el patriarcado de nuestra sociedad. Entonces, ahí también es una puja de poder. Y muchas veces mucho más invisible, aunque hemos logrado también ponerle números, nombres, cuerpos y rostros a esa puja contra el patriarcado. Pero quería empezar por la cuestión histórica, ¿no? Y hablar un poco de los programas históricos del movimiento obrero, pero no para ahondar en ellos, que son todos muy parecidos, sino para describirlos, puntualizar tal vez en qué momento surgieron, se hicieron luz, y hablar un poco del programa que actualmente tiene y que actualmente discute mucha parte del movimiento obrero, pero que actualmente tiene la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. En la línea histórica de estos programas, que yo recomiendo que los busquen, muchos de ellos están en una página que se llama CGT de los Argentinos, y que incluso ahí están, yo realmente debería buscar quién hizo esa página, porque es maravillosa, porque están escaneados los periódicos que sacaba la CGT de los Argentinos en esa página web, y además hace mención al resto de los programas históricos, los previos al de 1968, que fueron el de la falda en 1957, el de Huerta Grande en 1962, el de la CGT de los Argentinos, que nace el 1 de mayo de 1968, en los 80, el de Saúl Ubaldini, los 26 puntos, en los 90, muchos documentos del MTA. Hay un libro que recopila por lo menos la primera parte del MTA en los 90, que es de Nelson Ferrer, un librito verde, que hay que volver a hacer ediciones, porque esas están agotadas y es un compromiso de la Corriente Federal volver a sacar, que hay muchos compañeros que eran parte del MTA, volver a sacar ese libro. Y hoy, los 27 puntos de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras de la CGT, que están en la página de Sindical Federal. Ahí los pueden encontrar. ¿Por qué yo enumero estos? Hay una característica fundamental de estos programas. Y fíjense que tal vez cómo fueron esporádicos en el tiempo, ¿no? Pero siempre se escribieron en momentos de resistencia. Siempre se escribieron en momentos de resistencia. Y es muy paradójico el primer programa, el de la falda, en 1957. Porque en 1957 es el año en el cual queda concluida la derogación de la Constitución Nacional de 1949 del general Juan Domingo Perón.
ese año, 1957, vuelve nuestro país a la Constitución Liberal de 1853 y le agrego un artículo, el 14 bis. Y remarco esto porque fue algo que la Unión Democrática, la Revolución Fusiladora, no pudo obviar, que era el alcance de conciencia social en materia de derechos que tenía la clase trabajadora, que se juntaron para hacer una convención constituyente y reformar y hacer de nuevo una constitución, y no pudieron. Solamente pudieron volver a la vieja constitución con un artículo más, que no pudieron sacárnoslo. Obviamente no es la declaración de derechos que tenía la Constitución de 1949, que eran los 10 derechos, los 10 principios generales del derecho del trabajador en el artículo 37, sino que nos dejaron un solo artículo todo amuchado, pero que ahí lo queremos igual, porque lo queremos igual aunque lo haya puesto la fusiladora en el 57, porque eso no te lo regalan a nadie. Un derecho, no, menos la derecha, y menos una dictadura militar. Esa es la conciencia elevada que tenía el pueblo argentino, por el cual no nos pudieron sacar nuestras garantías constitucionales en materia de derecho laboral. Y en el mismo año se hizo el encuentro en La Falda, donde se elaboró uno de los programas de avanzada, les diría, de más avanzada en materia de derechos que existió. Todos los programas estos que les nombré hablan de un modelo de país. No hablan de aumento salarial, no hablan ni de persecución sindical, hablan de un modelo de país. Era el modelo de país descrito en distintos artículos que tenía la clase trabajadora. Una clase trabajadora, un movimiento obrero organizado pensando en formato de nación, no pensando en el interés sectorial, que por supuesto para eso también están los sindicatos, para pelear salarios, paritarias, convenios colectivos, pero eso lo hace cada organización de primer grado. Cada uno pelea su paritaria. Las centrales obreras tienen un rol político, son las que llevan la voz política del conjunto de esos sindicatos. Por eso las centrales obreras, por eso la CGT, por ejemplo, el cuestionamiento que uno le hace en el hoy es que no compartimos con ellos su lectura política. No sé si son buenos, malos, sindicalistas, eso es otra discusión. Nosotros queremos una central obrera que nos represente en términos políticos, porque para eso está, no para discutir un bono de fin de año. Cuando un consejo directivo de una central obrera se sienta con las fuerzas vivas del empresariado y con el Estado, no puede discutir un bono, tiene que discutir el modelo económico, tiene que discutir la reapertura indiscriminada de importaciones, tiene que discutir la política de flexibilización en materia laboral con respecto a los despidos, tiene que discutir la protección del orden público laboral, que siga siendo como venimos hasta ahora. No puede una central obrera discutir un bono, lo digo porque esto pasó hace 2 años atrás, no sé si recuerdan, de 2.000 pesos aparte era el bono. Gracias chicos, no nos ayuden tanto. Entonces, el programa de hoy, de la Corriente Federal, tiene una particularidad que yo quiero compartir con ustedes, que es que nació teniendo 26 puntos. Nació teniendo 26 puntos. Y hace un año, las mujeres sindicalistas, que integramos distintas organizaciones dentro de la Corriente, y muchas más que no integran la Corriente, pujamos y logramos incorporar el punto 27 a ese programa. ¿Saben lo que me costó? Que los compañeros secretarios generales digan que tiene 27 y no 26 puntos. Bueno, pero hoy ya lo logramos, por suerte. Que es el único programa histórico del movimiento obrero en esta línea que les comento, que incorpora un punto que plantea la igualdad de género y el compromiso por la igualdad de género, y que tiene una característica particular, que lo digo como ejemplo, pero que es para expandirlo. Es el último punto del programa, pero es el único que abarca todo el programa.
porque dice que la perspectiva de género deberá entenderse en un sentido transversal y que todos los puntos, los 26 anteriores del programa, tienen que aplicarse con perspectiva de género. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En todos ellos, en todos los ámbitos, tiene que estar la perspectiva de género, de los géneros. Y con respecto a esto yo quería hacer una mención aparte, porque hoy nos encontramos con un presidente de la Nación que fue a la apertura de sesiones al Congreso a plantear una agenda de la mujer. Y por ejemplo se refirió a la paridad salarial, a la brecha salarial, la paridad es lo que queremos nosotros. Hoy está dispar esa relación salarial. Acto seguido ingresó al Congreso de la Nación un proyecto que vuelve a tener lo mismo que tiene el resto de los proyectos del gobierno. Un lindo título y adentro la flexibilización. El proyecto que ingresa el gobierno al Congreso habla de reforma a la ley de contrato de trabajo, pretende reformar 3 leyes nodales para el movimiento obrero: la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales y la ley de convenciones colectivas de trabajo, con el título Igualdad de Género. No, entonces, igualdad de género y tiene algo que es grave para el derecho del trabajo. Nuestra ley laboral es rígida. Qué fea palabra, ¿viste? No va con el macrismo. Rígida. ¿Por qué es rígida? Porque cuando algo es flexible, o hay opciones, o hay que elegir, en una relación de desiguales entre el patrón y el obrero, si hay que elegir, ¿quién es el único que elige? El patrón. El obrero no elige. Entonces el derecho laboral se hace eco de esa realidad social y para empardarla dice, obliga, toda la normativa laboral es escrita taxativamente y expresamente. Es no sugiere, no son principios generales abstractos, no son palabretas lindas, obliga, prohíbe, permite, digamos, por ejemplo, en la Argentina está prohibido que un trabajador renuncie a sus derechos. La famosa irrenunciabilidad, que en el proyecto de reforma laboral el gobierno la cambia. Que dice, sí, bueno, si quiere el trabajador puede renunciar, con un abogado, siempre y cuando tenga un abogado. Y claro, el abogado te lo pone la empresa. Por ejemplo, prohíbe. Y si el trabajador dice, bueno, pero yo soy libre, quiero renunciar a mis derechos, firmo un papel, digo, renuncio al aguinaldo. Y lo acuerdo con el empleador, ¿no? Imaginémonos. Eso es nulo de nulidad absoluta. No tiene ningún valor. Es como si nunca lo hubiera escrito. Eso es hoy el derecho laboral en la Argentina. Bueno, la ley esta que metieron al Congreso de paridad de género, de igualdad de género, plantea que todas cuestiones enunciativas. Deberá haber igualdad salarial entre hombres y mujeres en las empresas. Artículo 2. Las mujeres no podrán ser discriminadas. Artículo 3. El empleador tendrá que tener códigos de conducta. Todo enunciativo. Pero por ahí abajo viene el artículo 4 que dice el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación podrá observar, intervenir y considerar los estatutos de todas las organizaciones sindicales que no tengan paridad de género. No, está prohibido eso. Eso está prohibido. Lo mismo con los convenios colectivos de trabajo. El artículo 4 dice, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación podrá considerar, observar las convenciones colectivas de trabajo para ver que se ajusten a esta normativa. También está prohibido. Porque lo único que puede hacer el Ministerio de Trabajo, autoridad de aplicación en materia de convenciones colectivas, de paritarias, es homologar o no homologar, cuando la libertad de las partes ya resolvió, un convenio colectivo, una reforma al convenio o una paritaria. ¿Por cuándo el Ministerio puede no homologar eso? Solamente cuando puede perjudicar al orden público o al interés general.
Y si el ministerio no lo homologa, es válido igual para las partes. No será válido para terceros, pero para las partes no. Entonces, esto es importante porque ahí escondido nos quieren utilizar, yo quiero que esto tengamos la inteligencia de tenerlo bien en claro, que quieren utilizar las banderas de las mujeres para meter la flexibilización laboral. Nosotros hemos constituido con la CTA, con la CTA autónoma también, con la CETEP, bueno, con un espectro muy grande de distintas organizaciones y centrales, un espacio de mujeres, sindicalistas, mujeres trabajadoras, que marchamos juntas el 8 de marzo y que vamos a plantear urgentemente esta cuestión. Urgentemente esta cuestión, oponiéndonos y presentando nuestras propias alternativas para que después los distintos bloques entiendan lo que pensamos y comprendan lo que pensamos, porque no va a pasar más de uno que se le escape la tortuga con este tema. Más de una tampoco. Entonces acá tenemos que ser como inteligentes y mostrar y partir de la fuerza que tenemos las mujeres. Y que tenemos los representantes del movimiento obrero en general y que tenemos los representantes del campo popular en general. No vamos a ganar ninguna batalla institucional, porque estamos inmersos en una ficción institucional en la Argentina. Vamos a ganar las batallas en la calle con los compañeros y las compañeras militando. Entonces, representantes del pueblo tienen que hacer lo que la gente y nuestros compañeros organizados quieran, no lo que quieran nuestros asesores. Tenemos que hacer lo que los compañeros y compañeras quieran, que son los que viven todos los días con respecto a estos temas. Y habla de la brecha salarial. La brecha salarial dice, bueno, el proyecto del gobierno dice que los empleadores o una mujer trabajadora podrá denunciar si se viola el principio de igual remuneración por igual tarea, ¿no? Bueno, yo quiero aclararlo esto. En la Argentina, gracias a, porque yo nombré el 14 bis, ¿se acuerdan? Gracias a Perón, a los trabajadores organizados, que nos quedamos con el 14 bis, no hay un problema de esto en materia de género. La brecha salarial no se funda en que hay un varón y una mujer que realizan la misma tarea y cobran distinto. Eso no pasa. Eso no es el problema de la brecha salarial en la Argentina. Capaz en otro lado del mundo pasa, acá no. Acá no, estamos hablando de trabajo registrado, ¿no? Estamos hablando de convenios colectivos. Entonces, en todos los convenios colectivos hay escalafones. Se determinan las escalas. En ningún convenio colectivo dice que el escalafón será uno para la mujer y otro para el hombre. Es más, cuando hay carrera, en el ámbito público, por ejemplo, suele suceder que si vos te encontrás con una mujer directora, de casualidad, ¿viste? Se cayó una directora de mujer, y con un varón director, suele pasar que la mujer directora tiene más título que el varón, está más capacitada, seguramente tenga, y capaz tenga familiar a cargo. Entonces esa mujer directora, en el mismo cargo que el varón director, por ejemplo, va a cobrar más, porque tal vez tenga más adicionales y porque tenga las cargas de familia. Es decir, el proyecto del gobierno, presentado así tal y cual está, es una enorme trampa. ¿Cuál es el problema de la brecha salarial en la Argentina, que ronda hoy entre el 30 y 33%, menos para la mujer? La segregación ocupacional. Yo les traje, y después les digo, les traje un par. Métanse, esto está explicado en este cuadernillo de mujeres sindicalistas, se llama así, lo googlean y en Sindical Federal está. Segregación ocupacional, horizontal y vertical. ¿Cuál es la segregación ocupacional horizontal? El acceso de la mujer al mundo laboral. Hoy nos encontramos con que hay actividades, hoy y siempre, actividades laborales feminizadas y masculinizadas. Las actividades laborales feminizadas son los servicios, salud, educación, trabajo en casas particulares, etcétera. Empleo público, mucho. Las actividades laborales masculinizadas suelen ser principalmente las de la industria. Suelen ser las mejor remuneradas. Entonces, uno se encuentra hoy que en la industria mecánica, donde un operario cobra 50.000 pesos, no hay mujeres obreras metalmecánicas. Y hay que apretar el botón, no hay que hacer otra cosa. Hoy.
¿Dónde trabajan las mujeres que están afiliadas a ESMATA, por ejemplo? En las concesionarias. Y también son pocas. O administrativas, que cobran poco. La industria de la curtiembre, los curtidores, mi amigo Walter Correa. La industria en sí tiene 2% de mujeres. La industria en sí. Los ferroviarios. Yo soy nieta de ferroviarios. Lo digo masculino porque mi abuela obviamente no era ferroviaria. Maquinistas. Hay mujeres ferroviarias maquinistas. Conducen locomotoras. Antes se podía entender, porque había que agarrar la pala, agarrar el carbón. Ponele que se podía entender y prender la locomotora. Hoy no. Hoy es digital. Ya ni siquiera la palanca, es digital. Los nuevos trenes. Entonces, nos encontramos como la brecha, íbamos por la brecha. ¿Cómo se constituye el promedio salarial de las mujeres en la Argentina? Agarro una bolsa, meto los salarios de las docentes, de las enfermeras, las trabajadoras de casas particulares y de las empleadas secretarias administrativas. Y ahí saco el promedio salarial de las mujeres. Y casi siempre puestos de trabajo de la base, muy pocos jerárquicos. Promedio salarial de los varones. Meto en la bolsa las actividades industriales, los jefes, los gerentes, los directores, que en su mayoría son varones. De ahí saco el promedio. Y ahí me da la brecha. Ahí está la realidad. De ahí es que se deduce que el salario de la mujer en promedio es más bajo que el del hombre. Y esto tuvo un origen. Por ejemplo, en la educación, la ley 1420, en el diario de sesiones, cuando se estaba sesionando esa ley, se dijo en el debate que tenían que ser mujeres las maestras. Porque de esa manera no le íbamos a pagar un salario, sino que le íbamos a pagar un subsidio complementario del salario principal del hogar, que era el del varón. Ese es el origen, muchos de los cuales, por cual hoy, un salario promedio de una docente está por debajo de la línea de pobreza ingresante. No me quiero meter con el tema de Mati, pero bueno, son mujeres, ¿qué va a hacer? Y eso es uno de los motivos. Yo presenté un proyecto ahora para echar luz a este tema, por ejemplo, que deroga una ley de 1924 que planteó que la mujer no podía trabajar con bebidas alcohólicas, que no podía ser maquinista ni foguista, que no podía manejar grúas, que no podía... Bueno, todo eso estaba vigente, ¿eh? Está vigente hasta sigue estando, porque todavía no es ley el proyecto. Y eso es uno de los motivos de la brecha salarial, la segregación ocupacional, la horizontal, que es como ingreso al mundo del trabajo, y la vertical, que es en qué lugar ocupo, adentro de la fábrica, dentro del Estado, que son siempre la base. Por ejemplo, si el Macri quiere eliminar la brecha salarial, que no le ponga un techo a la paritaria docente, por ejemplo, o que dé un aumento de un 100%. Esa es la mejor manera de eliminar la brecha salarial. No escribiendo una ley que dice lo mismo que el 14 bis y que no va a tener efecto en la realidad, aparte. Y que si lo tuviera, daría y arrojaría el resultado negativo para la mujer. Otro tema que quería hablar ya para terminar es de qué manera pretenden hacer entrar esta reforma laboral flexibilizadora. Son muy inteligentes. Meten un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que barre todos los derechos con el título de blanqueo laboral. Qué paradoja, ¿no? Eso, porque el señor ministro de Trabajo, ya cada día se le descubre una trabajadora más que la tenía en negro. Sandra Heredia, Carla Soto, y así sucesivamente, y cada día nos enteramos más. El otro día que nos enteramos que con el dinero de los afiliados del SOMU, el señor ministro se realizó una fiesta del Día del Niño para los afiliados. Recordemos que una intervención sindical es un hecho de excepción, gravísimo, que no se puede realizar. Y que si se realiza tiene un único objetivo, la normalización y la inmediata convocatoria de elecciones. 2 años y medio intervenido estuvo el SOMU. En ese periodo le robaron los recursos a los trabajadores aportantes al SOMU. Y después se vanaglorean y dicen, no, porque el Caballo Suárez fue corrupto. Y ellos quisieron corrupción pura. Y a ellos no lo había votado nadie encima. Intervinieron.
Hicieron una fiesta del Día del Niño para los afiliados del SOMU y el catering y todo eso lo puso el hermano de Triaca. Sobrepeso. Esto lo denunció Sandra Heredia. Después se robaron la sidra de fin de año y el pan dulce de los trabajadores del SOMU. Yo digo, el gobierno de Macri, perdonen, que voy a hacer compartir una digresión con ustedes. Tienen dos tipos de ladrones. Tiene dos tipos de ladrones. Los ladrones offshore y los ladrones de gallina. Todos le roban al trabajador, al que menos tiene, ¿eh? Ellos sí, eso seguro. En eso son iguales. Pero tenés un Luis Caputo y un Jorge Triaca, ¿me entendés? Son los dos tipos de ladrones. Y esta reforma laboral la quieren meter de varias formas. Con una ley, que es la que pudimos frenar el 29 de noviembre. Después dijeron como, bueno, ahora por partes, la vamos a meter por parte la ley, ¿viste? Dijo Jack el Destripador. O sea, es lo mismo pero por partes, como hicieron con el DNU. Camuflada, que es por sector, presionando en cada convenio colectivo de trabajo. Porque nosotros tenemos muchas leyes laborales buenas, pero tenemos muchos convenios colectivos de trabajo mejores, que han superado ampliamente. Yo también les traje acá, este es el convenio colectivo de trabajo de los judiciales de la ciudad, mi organización. Único en el país, porque lamentablemente los judiciales parece ser que no nos consideran trabajadores y entonces no podríamos negociar la distribución del poder al interior de ese poder corporativo. Una manera de discutir con el poder judicial es discutir de adentro y de abajo para arriba, que es con un convenio colectivo. Ahí los trabajadores somos legisladores también, porque regulamos derechos. Y ahí tenemos muchas veces más licencias que en la ley de contrato de trabajo, mejores derechos. Y desde acá se pararon y empezaron desde el 2016 a flexibilizar laboralmente, por camuflado en distintas negociaciones sectoriales. Bajo extorsión, claro. Solo te homologo la paritaria si pones el presentismo. Y mientras tanto los trabajadores se quedan sin el aumento. Solo te reincorporo, te doy el repro para mantener trabajadores en la fábrica si sacás ese viático que cobraban los trabajadores. Bueno, y así les pasó a todas las actividades. A todas las actividades. Porque por más que un sindicato sea combativo, un sindicato solo no puede contra el poder del Estado, que siempre debería laudar a favor del trabajador, y en este caso lauda a favor de las empresas, con todo el megapoder económico, mediático y demás, junto. Para eso están las centrales obreras. Por eso un sindicato solo no puede. Para eso están las centrales obreras. Y bueno, estamos intentando. En ese sentido, siempre seguimos intentando. Yo tengo la teoría de que hasta que no llegue una mujer, el tema no se va a solucionar, pero bueno, veremos. No quiero dejar de decir para finalizar que mañana es 24 de marzo, que nuestros compañeros obreros y obreras combativos, la mayoría de comisiones internas, constituyen lamentablemente alrededor del 60 y 70% de los detenidos desaparecidos en la República Argentina. Así que por ellos vamos a seguir luchando y son